Segunda de Samuel capítulo 1. Como ustedes saben, para el estudio de Segundo de Samuel, yo utilizo la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, un lenguaje más actual. Y si hay algo interesante en la Reina Valera 60, lo uso. Fíjense, todos aquellos ustedes que reciben mis apuntes semana a semana, habrán notado el título que le he puesto a la enseñanza el día de hoy: para aquellos que sufren. Los hechos que se relatan en este capítulo ocurrió aproximadamente hace 3030 años. Más o menos ocurrió en el año 1010 a.C. Así que si estamos en el 2020, los hechos que aquí se registran tienen 3000 años de antigüedad. Y ustedes se van a sorprender lo actual que puede ser la Biblia. En los capítulos anteriores vemos que David huía por su vida y se refugia con el rey filisteo de Gat Aquis y le pide una aldea al sur y le entregan las aldeas de Ziklag. David empezó a hacer correrías asaltando pueblos que no eran judíos, más que todo eran pueblos amigos de los filisteos, y no dejando a nadie con vida y saqueando. El punto más oscuro y más bajo de la vida. El rey Aquis le pide que se una a su ejército en la gran lucha que va a tener los filisteos contra Israel. Y David tiene que enfrentar el hecho que va a tener que ir a la guerra en contra de su pueblo, en contra de Jonatán, en contra de Saúl. Y él no sabe cómo zafarse. Finalmente los filisteos lo reconocen y le piden que abandone y le dicen que regrese a Ziklag. Cuando él regresa al poblado de Ziklag, los amalecitas han hecho una incursión y se han llevado a las mujeres, los niños, familia, han saqueado y quemado la ciudad. David con sus hombres persiguen y rescatan a todos y un gran botín, y repártese parte de botín entre sus amigos y se sienta a esperar qué fue del combate entre Saúl y el ejército de Israel y los príncipes de los filisteos. Así que David está en esa espera. Este capítulo, el capítulo 1 de Segunda de Samuel, nos enseña una gran lección. Pues tarde o temprano, cada uno de nosotros experimentará el dolor y la tristeza de perder a alguien que realmente amamos, perder a un ser querido. Y la pérdida puede ser por muerte o puede ser simplemente porque esta persona se va, nos deja y nos abandona, una relación rota. Pero es la tragedia y el dolor de una pérdida de alguien a quien se ama. Y la pérdida puede convertirse en una experiencia devastadora y muchas personas han quedado desvalidas o emocionalmente inválidas por su incapacidad de lidiar con el dolor, de manejar con la tragedia. Hay personas que no lo superan, no superan la pérdida de un hijo, no superan la pérdida de un padre, de una madre, no superan la pérdida de un cónyuge y nunca vuelven a ser los mismos. Y aquí vamos a ver cómo David maneja el dolor de la pérdida de Jonatán. Y Saúl, el hombre que intentaba quitarle la vida, y ellos han muerto en mano de los filisteos. Y así es como David se va a enterar. Así que abran sus Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 1. Voy a leer los primeros 4 versículos. David volvió de haber derrotado a los amalecitas y se quedó 2 días en Ziklag. Y esto sucedió después de la muerte de Saúl. Al tercer día llegó un soldado que venía del campamento de Saúl. Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra. Al ver a David, se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Y David preguntó: ¿de dónde vienes? Y aquel soldado respondió: vengo del campamento de Israel, de donde escapé. Y David preguntó: ¿qué ha pasado? Te ruego que me lo digas. Y el soldado respondió: el ejército israelita fue vencido y huyó.
muchos soldados cayeron muertos. Entre ellos estaban Saúl y Jonatán. Y recuerdan ustedes al sacerdote Elí viejo, sus hijos han tomado el arca del testimonio y han ido a luchar con los filisteos y vienen y le dan la noticia: tus 2 hijos han muerto en la batalla. El viejo Elí se cae de espaldas, se desnuca y muere. Así que es trágico para David enterarse que ha muerto alguien a quien él quería, a quien consideraba. Era el 3er día desde que David y sus hombres habían dejado el frente de batalla del lado de los filisteos y habían vuelto a Siclag. Habían recogido a sus familiares que habían sido secuestrados por los amalecitas. Y estarían ansiosos de recibir noticias del enfrentamiento entre Israel y los filisteos. ¿Qué había ocurrido con Saúl? ¿Quién había ganado la batalla? Cuando de pronto llegó un mensajero cuyo aspecto informaba sobre el desastre y el duelo. Era un forastero. Tenía las ropas rasgadas, cenizas sobre la cabeza, que es una señal de dolor y desgracia. Hijo de un colono amalecita en Israel, quien trajo la extraña y triste noticia. Según su relato, había huido del campamento de Israel en el frente de batalla para contarles de la derrota de Israel y la muerte de Saúl y Jonatán. Más tarde, David, en 2 de Samuel 4, va a hacer referencia a este evento. 2 de Samuel 4:10. Cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Siclag. Así que ya sabemos lo que le viene a este hombre que trae estas noticias. Versículos del 5 al 10. David volvió a preguntar: ¿cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? No solamente son palabras, tienes que probarlo. El soldado respondió: por casualidad fui al monte Gilboa. Entonces no había estado en el frente de batalla, como decía. Dice que fue casualidad. Y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. Y también vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Y cuando él volvió a la vista, me llamó. Me acerqué, me preguntó quién era. Le respondí que era amalecita. Entonces me dijo: te ruego que me mates, porque siento que me domina una gran angustia. Me acerqué y le ayudé a morir, porque me di cuenta de que no viviría después de esas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traértelas a ti, mi señor. Bueno, según su relato, cuando la batalla se volvió contra Israel, encontró accidentalmente a Saúl solo. Extraño. Saúl tenía un general, Abner, que era su escolta. Y Abner tenía que morir antes que Saúl. Pero Abner no estaba. Dice que lo encontró solo, en la ladera del monte de Gilboa. El monte Gilboa era un promontorio alto donde era bueno tener una defensa del enemigo. Y Saúl había ido al monte Gilboa a protegerse, pero allí lo alcanzó la muerte. Apoyado en su lanza, mientras los carros de los filisteos y los hombres de a caballo se le acercaban. Es decir, Saúl sabía que no había muerto aún y que probablemente los filisteos lo iban a agarrar con vida y no quería. Y al notar su presencia y enterarse de que era amalecita, el rey le pidió que lo ayudara a morir, porque aunque estaba mal herido, su vida todavía estaba en él
no quería caer en manos de los filisteos. Ante esto, el amalecita, al ver la cercanía de los filisteos, el terror en los ojos de Saúl de caer vivo en sus manos y la severidad de sus heridas, a las que supuso no sobreviviría, lo ayudó a morir. Y como prueba trajo la corona de Saúl y el brazalete de su brazo. David vio el brazalete, David vio la corona, David los reconoció. Ahora, Amalek y los amalecitas. Se le había dicho a Saúl, Samuel antes de que muriera le dijo, ahora Dios ha determinado que ataques a Amalek y que destruyas a todos los amalecitas. Y esto, Balaam era un brujo que fue contratado por Balac, rey de Amalek, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y se disponía a ir a la tierra prometida. Así que Balac contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Pero Balaam no pudo, porque Dios le dijo, no se lo permitió, solo de su boca salió bendición. Pero sin embargo, Balaam alcanza a dar una profecía respecto al futuro de la nación de Amalek, de los amalecitas. Y lo encontramos en Números, capítulo 24, versículo 20. La profecía de Balaam decía, Amalek es una nación importante, pero al final desaparecerá para siempre. Tal es así que ya no quedan descendientes de Amalek sobre la tierra. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Samuel pidió que lo exterminara, a Saúl que exterminara? Porque esa orden la había dado Moisés de parte de Dios a los jóvenes que habían nacido en el desierto o habían nacido en Egipto como niños, salieron al desierto y en esos 40 años se volvieron hombres. Ahora ellos tienen que entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 25, versículos del 17 al 19, dice, acuérdate lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, de cómo cuando estabas cansado y agobiado te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te atacó por la retaguardia. ¿Y quiénes iban al final? Si hay una marcha de personas que están caminando por el desierto, ¿quiénes se rezagan? Las mujeres que acaban de dar a luz, los viejos, los enfermos, los niños, los débiles, los ancianos, los que son incapaces de estar al frente, ¿no? Te atacó por la retaguardia e hirió a todos los que débiles venían a la saga. Por tanto, le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo, cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión y el Señor tu Dios te haga descansar de todos los enemigos que te rodean, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Y en la tipología bíblica, Amalek representa la carnalidad. Cada vez que hay un ataque de los amalecitas a Israel, tipológicamente es como la carnalidad vence al creyente. Versículos 11 y 12. David reconoce la corona, David reconoce el brazalete y en señal de duelo se rasgó las vestiduras. ¡Shas! Lo mismo hicieron todos los hombres que lo acompañaban. Lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán. Ayudaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Así que sabemos que era una costumbre de la antigüedad rasgarse las ropas, las vestiduras, como demostración de un dolor extremo
frustración y consternación. Cuando alguien se rasgaba las vestiduras y entraba llorando, todos los que lo veían sabían que una desgracia había ocurrido. Era un dolor real y sincero que impulsó a David y sus hombres a guardar duelo, llorar y ayunar hasta la noche por Saúl y Jonatán, sus compañeros en su doble calidad de perteneciente al pueblo de Dios y a la casa de Israel. Se dice que lloraron, lamentaron y ayunaron por esto. Y es beneficioso, es saludable demostrar emociones para librar la tensión. Hasta es terapéutico. Cuando alguien no se quiebra ante el dolor, la muerte de alguien, tarde o temprano lo hará. Pero es más saludable que puedas expresar tus emociones y no que las guardes. Así que vemos que lloraron por Saúl y Jonatán. En Proverbios 24:17 dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. Una persona sana emocionalmente y mentalmente nunca puede alegrarse por las desgracias de otra persona. Cuando cayeron las Torres Gemelas, pasaron noticieros que gente en muchos países enemigos de los Estados Unidos salían en fiesta a cantar por la desgracia de otros. Nunca una persona emocionalmente sana puede gozarse del dolor de otra persona. Aunque sea tu enemigo, tiene que existir empatía y compasión. Versículos 13 y 14. Luego, David le preguntó al soldado que había llevado las noticias: ok, ya escuché tu cuento, pero ¿tú de dónde eres? Y aquel respondió: soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo: ¿cómo te atreves? ¿Cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Vemos que David inquirió sobre el informante. Era amalecita. Irónicamente, pertenecía al grupo a quien Samuel exigió a Saúl exterminar, y no lo hizo. David consideró su relato como verdadero, aunque en Primera de Samuel nos cuentan una historia diferente. En Primera de Samuel, último capítulo, nos dice que Saúl le dice a su paje de armas que lo ayude a morir, y el paje de armas dice: no tocaré al ungido de Dios, y el mismo Saúl se acuesta sobre su espada. Probablemente cometió suicidio y allí murió. Es probable que esto fue lo que pudo pasar. Es poco probable que después de ese infracción, autoflagelación de Saúl, quedara más herido. Yo creo más bien que este hombre sabía la animadversidad de Saúl hacia David. Y muy temprano, en la mañana, antes que los filisteos pasaran a repasar los cuerpos y saquearlos, él les ganó para sacar una ventaja. ¿Qué botín podía haber entre los cuerpos? ¿Qué comida? ¿Qué cosa? Y allí es cuando encuentra el cuerpo de Saúl, que había cometido suicidio. Y antes que los filisteos encontraran el cuerpo de Saúl y sus hijos, él los encontró, probablemente de pura casualidad, y quiso sacar provecho de la situación, sabiendo que Saúl perseguía a David, y supuso que David lo recompensaría. Ignoraba cuántas veces David se había negado en quitarle la vida de Saúl. David estaba horrorizado del modo en que habían osado destruir al ungido del Señor. Y él
fue muy fuerte con sus hombres. Leemos en 1 Samuel 24:6 lo que David dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi señor Saúl. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. 1 Samuel 24:6. Así que David procede a recompensar al amalecita, no como él esperaba, sino decretó una sentencia contra él. Versículos 15 y 16. Dicho esto, ordenó a uno de sus soldados: ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Mientras David decía: tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido del Señor. El hombre había dado testimonio contra sí mismo. Tenía prueba en sus manos, la corona y el brazalete. Si no le había matado, le había despojado una vez muerto. Y ahora se había presentado ante David, evidentemente pensando que David sería partícipe de su crimen y lo premiaría. En lo más interno de su alma, David se rebelaba contra semejante acto y el asesinato del ungido de Dios. Y más de una vez, cuando defendía su vida, Saúl había estado en su poder y se había negado a darle muerte a su perseguidor. Y ahora, este amalecita lo había hecho a sangre fría, con la esperanza de recibir algunas recompensas. Y ocurrió tal como Job 15:6 lo dice: tus propias palabras te condenan, no las mías, son tus labios los que hablan contra ti. Versículos 17 y 18. Y aquí acaba el relato. Y aquí viene el corazón poeta de David. En los versículos 17 y 18 termina el relato diciendo: David entonó este lamento, esta oda, esta elegía en memoria de Saúl y Jonatán. Ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Y este lamento se halla escrito en el libro de Jaser. Y efectivamente, un libro que se menciona en la Biblia que se perdió y no lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Creo que Dios tomó a bien que este libro no se encontrara en el canon bíblico. Algún día seguro tendremos acceso a ese libro cuando estemos con el Señor. El libro de Jaser no ha sido hallado. Se cree que es un poemario o cancionero que relata eventos épicos en la vida de la historia de Israel. Jaser significa justo, y era un libro de semblanzas históricas. Y en ese libro David plasmó esta elegía que también se copió y fue añadida en el libro de Segunda de Samuel. Josué 10:13 menciona el mismo libro también ante un momento épico. El sol y la luna se detuvieron. El pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jaser? Y para David, escribir poesía o canciones había sido siempre una forma de dar rienda suelta a sus emociones, a su dolor, a su tristeza, a su alegría. Y la pérdida simultánea de su amigo Jonatán y de su rey le había afectado en lo más profundo. Y acá está la belleza del corazón de David. Un dolor real y sincero impulsó a David a escribir una de las mejores odas del Antiguo Testamento,
perpetuando la memoria de Saúl y Jonatán. Esta elegía, dice, que le escribió para enseñar e instruir a los hijos de Judá. Y es interesante. David escribe un poema y dice que este poema va a ser para instruir. David lo escribió desde su más profundo dolor por personas tan valientes, cercanas y honradas. Fíjense, no describe en ningún lugar: tú, Saúl, que me querías quitar la vida, tú, Saúl, que me hiciste la vida miserable, tú, Saúl, que tuve que huir porque me querías matar. No. Bien dicen que no hay muerto malo. David no puso en su pluma nada, absolutamente nada, en contra o respecto al encono que Saúl tenía hacia él. Y es conmovedor en la elegía la ausencia de alusión al dolor o la queja en las relaciones entre David y Saúl. Todo lo que era personal había sido borrado, como si nunca hubiera existido. David supo discernir que el encono que le tenía a Saúl era espiritual. Así que él nunca se enojó o tuvo algo en contra de Saúl. Todo lo contrario, siempre lo respetó. Es irónico que el único duelo real por Saúl haya venido de David, a quien el rey había perseguido a muerte tan amargamente, y nos recuerda al descendiente de David que se sentaría en el trono, Jesús, quien lloró por Jerusalén cuando ésta se preparaba para traicionarlo y crucificarlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntar a los polluelos debajo de sus alas? Mas tú no quisiste. La Biblia de Jerusalén, este versículo 18, lo escribe de una manera interesante, como la antigua Reina Valera, que quiero rescatar, porque no lo leemos así en la Reina Valera contemporánea. Esto me hizo allí acotejar distintas versiones de Biblia, hasta 10 Biblias diferentes, cómo se leía el versículo 18. Y esto fue lo que descubrí, la Biblia de Jerusalén. David entonó esta elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Está escrito en el libro del justo para que aprendan el arco los hijos de Judá. Y David usa esta oportunidad para ordenar a los padres en Judá que enseñen a sus hijos el arte de tirar el arco en memoria de Jonatán. Ante una pérdida, no te quedes sentado llorando y lamentándote. Ocúpate en algo. Aprende una nueva habilidad, una afición, un hobby. Viaja, aprende un idioma, porque llorar solo empeorará la situación. Y lo que David hace es mejor que un memorial, una lápida, una tumba. Él quiere darle un memorial a Jonatán en algo que él sabía hacer muy bien: tirar el arco y la flecha. Y lo vamos a ver unos versículos más abajo. Y eso es lo que quiere él, que padres e hijos se junten, que el padre aproveche en el momento del dolor y del duelo a salir a buscar un árbol, buscar ramas que sean flexibles, y luego otro árbol que tenga las ramas más rectas posibles, para que de la rama flexible construir un arco
buscar una liana, fabricar una pita bien amarrada, tensar el arco y luego enseñarle al hijo cómo fabricar una flecha, cómo conseguir plumas en la parte de atrás, cómo hacerle un corte a la flecha como una guía para que cuando descanse sobre la cuerda en el arco no se resbale. Así que todo eso el padre le enseñaría a su hijo y luego le enseñaría a lanzar el arco. Es interesante lo que dice acá. En medio de la tragedia, David da la orden que salgan y hagan algo nuevo, diferente, que enseñen a sus hijos a usar el arco como un memorial por Jonatán. Así que había que buscar la rama del árbol, fabricar las flechas, y esto haría que la relación de padre e hijo se acrecentara más. Es decir, David usó el dolor de la pérdida y la tragedia para unir más a las familias y recordar a Jonatán en algo que él sabía hacer. Versículos 19 y 20. Y aquí empieza el poema, la oda, la elegía, el lamento. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. Que no lo sepan en Gad, ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de los incircuncisos. El suicidio era una deshonra y David no dejaría que se sepa. No había nada más injusto que la memoria de Saúl quedara profanada con la cobardía de un suicidio. David los califica a Jonatán y su padre de bravos, valientes, y los llama la gloria, los heraldos, los héroes de Israel. Ahora están muertos en las laderas del monte Gilboa. Ese monte se ha convertido en el lugar de muerte de Saúl y Jonatán. Gad y Ascalón son ciudades filisteas y expresa el deseo que no sepan los filisteos de las muertes para que no se regocijen de su tragedia. Ezequiel 16:57 nos habla. Ahora les toca soportar las ofensas de todas las hijas de los filisteos que por todos lados te desprecian. Solo una mente obnubilada por el odio o rencor puede gozar de la tragedia de sus enemigos. Y esto nos muestra la perversidad de un corazón. Versículos 21 y 22. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia que fertilicen tus campos. Y en esta oda, el deseo de David es que las laderas del monte Gilboa, por haber presenciado la muerte de Saúl y Jonatán, se queden como tierra desértica, como tierra infértil, que no crezca nada allí. Porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, y lo llama valiente. Hace uso del escudo que me llama la atención y van a ver por qué. Como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco y su flecha daba en el blanco. Nunca Saúl rehuyó el ataque a espada. Su espada atravesó a sus enemigos. Fíjense algo curioso. Israel, una vez que fue nación en 1948 y a la fecha, reforestó todo el país
plantando más de 1 millón de árboles en todo Israel. Increíblemente, el Estado rehusó reforestar un área en Israel, donde se ve un cerro pelado, como en Perú. A nuestros amigos ecuatorianos o colombianos que nos ven, y si nunca han venido al Perú, a mí me llamó profundamente la atención ver las montañas, las laderas, los cerros llenos de vegetación, como lo vemos en la ceja de selva, al otro lado de la cordillera. Pero en este lado, en la costa pacífica, todos los cerros son desérticos en la costa peruana, pelados, rocas, tierra y polvo. Es decir, no hay vegetación, porque no hay lluvias, porque estamos en un desierto. Y si ustedes vienen a Lima, les va a sorprender cuando estén en el avión acercándose a aterrizar todas las montañas que van a ver de las cordilleras, tierra muerta, con poca vida. Y este es el deseo que David, la venganza o la maldición que David describe para el monte Gilboa. Y las autoridades hicieron caso. No han sembrado un solo árbol en el monte Gilboa. Jonatán había ido un paso más allá en la tecnología y se había vuelto un experto tirador de arco, técnica dominada por los filisteos. Saúl, a la antigua usanza, lucha cuerpo por cuerpo. Él era alto, fuerte, brazos largos, es decir, era muy probable que él con la espada golpeara a sus enemigos antes que una espada del enemigo le llegue. Así que en arma blanca Saúl era invencible. Solo había una manera en que Saúl podía caer, y era si era atacado a la distancia. ¿Y cómo podía ser Saúl derrotado a la distancia? ¿Adivinaron? Con arco y flecha, tal como los filisteos habían desarrollado esta técnica. Recuerden cómo fue herido Saúl. Una lluvia de cientos de flechas sobre un blanco. Si tú tiras una flecha a un blanco puedes errar, pero si 100 flechas van al blanco, una tiene que darle. Y eso fue lo que hicieron. Una nube de flechas fueron dirigidas a Saúl. Y por más que él puso su arco no le daba la capacidad de protegerlo como en una burbuja, y una flecha le dio y le cayó y lo hirió mal. Así que era inútil defenderse ante una avalancha así. Y el aprender a usar el arco sería un memorial vivo hacia Jonatán. Por eso los padres de Judá enseñaron a sus hijos a usar el arco y las flechas. Versículo del 23 al 25 y llegamos al final de este capítulo tan bonito. Vean la expresión genuina de un corazón noble. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte. Eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata, las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han perecido los valientes en batalla? Murió Jonatán en las altas montañas. Y a pesar de toda la animadversión que Saúl le tenía a David nunca dejó de quererlo, ni tomó la animadversión de Saúl personal. Logró a entender que Saúl lo perseguía cuando estaba fuera de sí.
y recordaba los momentos de muchacho que le tocaba el arpa, los momentos que Saúl volvía y decía, hijo, hijo mío, David. Y David escogió entre lo malo, la persecución, el deseo de matarlo, el tener que vivir en la diáspora o en otro lugar de su propio hogar porque Saúl lo perseguía, y él quitó lo malo de Saúl y se quedó con lo bueno. Logró entender que la lucha no era contra Saúl. No tomes personalmente todas las ofensas. Hay muchos factores que no conoces. Probablemente una hija, un hijo, un esposo, un hermano, un padre, un amigo, te dice algo que te ofende y te duele, y puedes cargar tu corazón en contra de ese ser querido, pero no sabes lo que pasa por su cabeza y no sabes lo que esta persona sufre. Hazte un favor, haz como David y no tomes personal las palabras hirientes de alguien que te ama, porque no conoces todo. Y lo que vas a lograr es amargar tu corazón. Y ese resentimiento te va a alejar de este ser querido. David amó, quiso a Saúl y no lo tomó personal. David fue pronto para perdonar. Cuida tu corazón, pues puedes llegar a amargarte y a sufrir por esto. No te hagas esto. No tengas la mochila cargada. Bota todo y ama. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Abraza a tu hija, aunque ella se quede como una piedra. Y cuando veas a tu hijo, deshazte en amores para con él. No lo tomes contra él. No caigas en la treta del enemigo que quiere poner división y destrucción. ¿Quién es el creyente? ¿Quién es la creyente? ¿Tu hija o tú? ¿Y a quién le toca? Amar, perdonar, abrazar. Si no es a nosotros, si no somos nosotros, no esperemos que ellos lo hagan. Aprende de David, la persona que le quiso quitar la vida en varias oportunidades. David la defendió, David la protegió y le hizo saber que no tenía nada en contra, a pesar que injustamente estaba siendo atacado, insultado o señalado. Aprende de la nobleza del corazón de David. Y a pesar de que Jonatán estaba muy unido a David y su padre lo sabía, Jonatán siempre estuvo al lado de Saúl en todas las guerras. Saúl sabía que Jonatán era amigo de David y seguro le insultó y le hizo la vida miserable. Pero igual como le hizo la vida miserable a Jonatán, que incluso le tiró una lanza y Jonatán también le esquivó, Saúl no pudo quitar la relación amical entre Jonatán y David. Y ambos muchachos respetaban al viejo porque estaba fuera de sí y no lo tomaron personal. David invoca a todos los israelitas a lamentar y afligirse por la muerte de Saúl y Jonatán. Al comienzo de su relación, Saúl trató a David como un hijo y él lo veía como un padre. Con la muerte de Saúl, David perdía toda la posibilidad de ver restaurada la relación con Saúl. Y Jonatán
Era más que un hermano para David. Según apuntan todos los indicios, David nunca volvió a tener un amigo como lo fue Jonatán. Jonatán apreciaba sus cualidades, entendía sus debilidades y aún así le animaba, por encima de todo, a buscar a Dios, a aferrarse a Dios. Fíjense, 1 Samuel 23:16, la última vez que Jonatán y David se vieron con vida. Jonatán fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Y los hombres de David, que eran testigos de cómo Saúl lo maltrataba y lo quería matar, quedaron impactados, quedaron estupefactos por la nobleza de un corazón como el de David. Y aprendamos la lección: no dejes que ninguna palabra maldicha se convierta en un obstáculo en una relación con las personas que más amas. No se los tomes en cuenta. Dales el beneficio de la duda. No sabes lo que ellos viven, no sabes lo que pasa por su cabeza. Como cristianos los vamos a amar. Y llegamos al final de este capítulo precioso, que nos ha enseñado lecciones increíbles, 26 y 27. ¿Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán? Pero vean la hermosura de esas palabras y vean el corazón de David. ¿Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán? Sufro por haberte perdido. Dulce y maravillosa fue para mí tu amistad, y tu amor superó el amor de las mujeres. ¿Cómo han perecido los valientes? Han quedado destrozadas las armas de guerra. Y David estaba acostumbrado desde su juventud a ser el centro de atención y adulación de las mujeres. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, pero que el hijo del rey fuera su amigo y continuara haciéndolo después de que el padre se hubiera vuelto en su contra era algo completamente especial. Es interesante notar lo siguiente: cuando lo leí me encantó. 3 personas de la familia de Saúl en su relación con David. Mical, ¿se acuerdan quién era Mical? La hija de Saúl, que le fue entregada a David por esposa. Y lo vamos a ver acá en 2 de Samuel. Mical, hermana de Jonatán y esposa de David, amaba al guerrero, pero no soportaba a David el adorador. Y lo humilló a David cuando él adoraba a Dios. Saúl amaba al muchacho que tocaba el arpa, amaba al muchacho avesado que enfrentó a Goliat, pero no aceptaba al David de las proezas militares que le hacía sombra, lo detestaba. Y Jonatán, en cambio, lo aceptaba total e incondicionalmente. En todas las facetas era el buen amigo de David. Se identificaba con él. Y el texto se refiere a la intimidad que proviene de la amistad. No habla de acá de intimidad de tipo sexual. La amistad entre David y Jonatán no era homosexual. Y este poema celebra la amistad de 2 buenos amigos. Es un afecto mutuo, preparado para sacrificar la ganancia personal por un amigo. Y Proverbios 17:17 describe a Jonatán: el amigo ama en todo momento,
en tiempos de angustia es como un hermano. Y Jonatán sabía que Saúl lo detestaba, que Saúl le quería quitar la vida. Y Jonatán sabía que David sería rey. Y es más, Jonatán le dice, yo sé que tú vas a ser rey, yo quiero ser tu súbdito. Vean esa relación, vean esa amistad. Y eso era lo que se aprecia acá. Se trata de una amistad que brinda un profundo aprecio, lealtad, respeto, compromiso. Quien nunca ha tenido amigos así en la vida, tal vez imagina que tales relaciones no son posibles entre dos personas del mismo sexo. Pero en verdad, la verdadera amistad es un tesoro. ¿Y qué hizo David como memorial en la muerte de su amigo Jonatán? Pidió a la gente que no se lamentara, sino que recordara qué bueno era Jonatán con el arco y la flecha, enseñándole a sus hijos. Y yo quiero pedirte, ante una pérdida, en lugar de sentarte a llorar trágicamente, porque ese ser querido no estará más a tu lado y tendrás que vivir el futuro sin su presencia, ¿por qué no haces algo? ¿Qué marcaba la vida de este ser querido? ¿En qué cosa era bueno? ¿Y por qué no lo emulas? ¿Por qué no sacas este recuerdo precioso de esta persona y lo haces realidad en tu vida? Dios me hizo un regalo, uno de los tesoros más grandes, mi tesoro más grande en mi vida familiar con mi padre. Todos hemos tenido relaciones con nuestros padres. A los hijos se les hace más difícil la relación con el padre. Cuando es niño sí, pero cuando es adolescente de repente algo ocurre y la relación se vuelve tensa, tosca. Y las madres no entienden lo que ocurre cuando esto pasa. Pero mi padre, Dios me regaló la oportunidad de verlo venir a Cristo un año antes que falleciera. Y en ese año mi padre se enamoró tan genuinamente, tan infantilmente de Jesús, que hizo cosas que nunca creímos que él fuera capaz de hacer. Y recuerdo, yo vivía en la casa todavía, tenía 22 años, estaba en la universidad cuando mi papá falleció. Y mi mamá nos llama, vengan, escuchen a su papá. Y mi papá acababa de venir de una reunión de la Asociación de Hombres del Evangelio Completo, cristianos del Evangelio Completo. Y algo había aprendido allí, algo le habían enseñado de la Biblia. Y mi padre le tomó el teléfono y llamó a un militar. Mi padre, en sus últimos años en la carrera militar, estuvo encargado de la construcción de la carretera de penetración a la selva Olmo-Marañón, que era una de las obras impulsadas por el arquitecto Fernando Belaúnde. Mi padre era belaundista, aunque era militar y en esa época no podían mostrar preferencias políticas. Un general, que no voy a mencionar su nombre, hizo golpe de Estado. Y lo siguiente que hizo, sabiendo que mi papá era su enemigo y además belaundista, lo quiso sacar del ejército. Y hubo muchos militares que le hicieron mucho daño. Y mi padre llama a uno de estos generales del ejército, encargado de Sinamos, una agencia de movilización nacional. Y lo llama por teléfono y le dice, aló, Leonidas, hablas con el coronel del ejército peruano, Luis García Ayllón, y quiero que sepas que he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y en la Biblia dice que debo amar a mis enemigos, y tú para mí has sido un enemigo. Tengo que pedirte perdón porque te deseé la muerte, pero ahora que soy cristiano no lo puedo hacer, y quiero que me perdones por haber tenido estos sentimientos en tu contra
cuando tuviste que tomar acciones en contra de mi carrera militar. Quiero que sepas que te he perdonado, porque Jesús me perdonó a mí que era pecador. Y según nos cuenta el general Leonidas, mudeaba al otro lado del teléfono. Luchito, yo también te perdono. Y yo no podía creer qué facilidad mi padre otorgó perdón. Y aprendí de él a no ser rencoroso y otorgar perdón. Y este es el memorial con el que me quedé de mi padre. No soy rencoroso. Si alguien algún día me deja, si alguien habla mal de mí, si alguien se aprovecha y mañana me pide perdón, yo lo voy a recibir con los brazos abiertos, porque ese fue el memorial que me quedé de la vida de mi padre. Vamos, y quiero terminar. Regálenme 3 minutos más para terminar. Vamos a pensar en las flechas como armas en la guerra espiritual y verlas como el arma de la oración. En 2 de Corintios 10, 4, 5 dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que pensemos que nuestras oraciones son herramientas con las que podemos lograr influencia espiritual a la distancia, como si fueran flechas. Muchas veces tenemos tanto deseo que nuestros familiares conozcan a Jesús y descubrimos que resienten que les hablemos de Dios y la Biblia. Por favor, ya no me hables de la Biblia. Por favor, no me mandes versículos bíblicos. Y nosotros queremos alcanzarlos. Queremos que puedan gozar de la comunión que tenemos nosotros. Y sin darnos cuenta los empujamos, los presionamos. Y al empujarlos y presionarlos para que se entreguen a Cristo, nos rechazan. Y aquí está el arma que felizmente Dios nos ha dado y podemos usar a la distancia: la oración. Oremos por su salvación y ellos empezarán a sentir el efecto y no tendrán idea de dónde viene, y a través de la oración abriremos sus ojos a las cosas de Dios. El pastor Chad cuenta la historia de una señora que venía a su iglesia y su esposo era congresista por el estado de California. Su hombre, un abogado brillante, joven, espectacular, pero como había logrado tanto en su juventud, tanto poder y tantas cosas, no necesitaba a Dios. Así que se declaraba agnóstico. La dejaba a su mujer que vaya a la iglesia porque eso le hacía feliz a ella. Pero por supuesto, él no iba. Y un día, el pastor Chuck habló sobre cómo alcanzar a la familia a través de la oración. Y le pidió a las personas: a ver, todos ustedes que están acá, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Y su cónyuge, su esposo o su esposa, no lo son. Levanten la mano. Y vio que una gran cantidad de personas levantaban la mano. Así que él dijo: muy bien, a partir de ahora, todos los martes, a las 11 de la mañana, nos vamos a orar, nos vamos a reunir a orar por su salvación, para que puedan conocer al Señor Jesús. Así que todos los martes, este grupo de personas, como 60 personas, se reunía a orar por la conversión de sus cónyuges. La mayoría eran mujeres, pero había unos cuantos hombres que se escapaban y se iban a orar a las 11 por la conversión de sus seres queridos. ¿Y qué pasó? En uno de esos recesos, el esposo regresa de Washington, llega un viernes, la esposa la va a recoger, y el día sábado el marido le dice: querida, quiero hacerte una pregunta. ¿Mañana vas a ir a la iglesia? Y ella
Sabía que su esposo no era creyente y que probablemente le iba a pedir que no fuera, que se quedara con él. Ella le responde, sí, me encantaría ir, pero si tú deseas que me quede contigo, lo puedo hacer. No, le dijo, todo lo contrario, te quiero acompañar, quiero ir a la iglesia contigo. Y ella no la podía creer. Había pasado un mes, 5 semanas, que los días martes se reunían todos los esposos cuyos cónyuges no eran cristianos para bombardearlos con flechas de oración, para pedir a Dios por su salvación. Lo increíble fue que ese día el pastor Chuck dio una enseñanza espectacular y cuando hace el llamado, ella con sus ojitos cerrados sintió que el esposo paraba y fue adelante a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y ella lloraba. Cuando regresaron a casa y en la tarde estaban hablando y compartiendo de todo esto, ella le dice, querido, quiero contarte que hace 5 semanas, los días martes, a las 11 de la mañana, he estado orando con otras mujeres y personas en la iglesia por tu salvación. Y él le dice, ¿martes? 5 martes. ¿Qué fecha fue? Por favor, ¿qué fecha fue? Pongamos que ella le diga, empezamos el 12 de marzo. Y él dice, quiero que veas algo. Y él saca su diario del congreso donde apuntaba las cosas, de las decisiones. Quiero que leas el 12 de marzo. Esta sesión del congreso ha sido horrible. La manera como se han atacado a la gente y los partidos. Estoy asqueado. Siento un profundo vacío. Cuánta necesidad tengo por Dios, por el Dios de mi esposa. Y así fue. Como esta preciosa historia nos cuenta de un hombre brillante que por la oración de su esposa llegó a los pies de Jesucristo. Y para terminar, disculpen que me he agrandado, pero cuando el Espíritu nos da, tenemos que seguir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y quiero que pongas Segunda de Corintios 4, 3, 4 y lo marques en tu Biblia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que simplemente hay gente que no cree porque tiene una venda espiritual que el enemigo ha puesto y la luz del evangelio no le puede llegar. Así que lo que hacemos es, Señor, corte esa atadura espiritual para que la luz del evangelio resplandezca sobre él. Así que la pérdida de un ser querido no es final, es un cambio en el camino hacia un nuevo sendero que Dios tiene para ti. Tarde o temprano, todos nosotros experimentaremos el dolor de una pérdida. Y no puedes escapar a esto, es parte de la vida. Y pueden convertirse en tragedias que traigan un fin a tu vida o pueden ser peldaños de una escalera que te acerquen a nuevos horizontes junto a Dios. Todo depende de cómo respondas. Y probablemente algunos de ustedes en este momento se encuentran en este pozo de la desesperación ahora. Ya han venido sufriendo por largo tiempo. Y este es el momento de dejar de lamentarse y ocuparse como lo exigió David. Es el momento de aprender a usar el arco. Es el momento de ponerse de pie y es el momento de decir, Señor, creo en ti y no me voy a rendir. Y así como la tragedia de la pérdida de mi padre la convertí en ocasión para perdonar a todos aquellos que me ofendieron, haz un memorial de tus seres queridos. ¡Wow! Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos momentos que nos has regalado, Señor, de venir a ella. Y Señor, cuánto nos has hablado el día de hoy en personajes como David, que no fue rencoroso, Señor. Gracias, Señor,
por este pasaje y te entregamos, Señor, a nuestros seres queridos y prometemos orar por la conversión de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hermanos que no te conocen, para que la venda espiritual que no les permite ver la luz del Evangelio se caiga de sus ojos y la luz resplandeciente de tu Evangelio venga. El favor que quiero que me hagas es el siguiente. Esta enseñanza, pásala si conoces a una persona que está sufriendo y dile, te pido que escuches esta enseñanza hasta el final. Esta enseñanza se llama para aquellos que sufren. Y no te quedes únicamente con ella, hay gente que lo necesita.